Buenos días, 8 de la mañana, mirando a un mercado que hoy está plano, después de ver ayer el libro beige de la Reserva Federal. 3 distritos de Estados Unidos dicen que la recesión le empieza a preocupar, aunque el tono mayoritario del libro beige de la Reserva Federal ayer apuntaba a que en el caso de que haya un movimiento un poco más leve, más moderado de la economía norteamericana, la Fed levantaría el pie del freno, levantaría ese pie de ahí del freno y dejaría a la economía norteamericana volver a moverse. Gustó al mercado, luego se lo pensó mejor, empezó a hacer digestión los inversores de lo que estaba diciendo la Reserva Federal y hubo detalles que gustaron bastante menos. Y también palabras de miembros de la Reserva Federal que le fueron dando un tono un poquito más de presión. Y luego Jamie Dimon. Miren, ahora mismo, 2 de junio, la principal pregunta que se hace el inversor es si la Fed puede cumplir su plan sin destrozar la economía. Si la Fed es capaz de cumplir el plan que tiene sin llevarnos a la recesión. Si la Fed es capaz de cumplir el plan que tiene sin que venga un huracán económico. Y esta última parte la puso ayer encima de la mesa Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan. ¿Hasta qué punto la Fed puede pisar el freno? ¿Hasta qué punto la Fed puede frenar la economía para parar la inflación sin llevarnos a todos por delante? ¿Hasta qué punto la Fed puede parar la economía? ¿Hasta qué punto la Fed puede cumplir su plan sin que la economía entre en un huracán económico? Y ayer Jamie Dimon sí alertó a los inversores: lo que se ha pasado en estas semanas no es nada para lo que puede venir en el caso de que la conjunción de factores, guerra de Ucrania, cadena de suministro, descorrelación en determinadas monedas, hoy vemos como el dólar frente al yen está en máximos otra vez de los últimos meses, mirando sobre todo a un fortalecimiento del dólar frente a otras monedas de las principales economías que sufren contra la moneda de la principal economía del mundo. Miren, solo había una manera de salir de esta locura que ha sido el momento de salida, el movimiento de salida del coronavirus, que era que lo pagara otro. ¿Y quién es el otro? El ciudadano. ¿Y cómo lo puede pagar el ciudadano? A través de la inflación. Los bancos centrales no tienen una alternativa, los países no tienen una alternativa que cumplir el plan de adelgazamiento. Se van a poner a plan de manera rápida y no precisamente para el verano, sino para reducir ese balance sheet, para reducir esa deuda, para reducir todo lo que se han atiborrado durante estos meses salida del coronavirus, en el que sin duda los diferentes países no pueden asumir esa cantidad de deuda que ahora tienen encima de la mesa. Y la manera de eliminarlo es a través de una herramienta que es los bancos centrales. Y los bancos centrales tienen que tirar, tienen que sacar y sacar y sacar masa monetaria del mercado, y tienen que quitar la inflación. Y ustedes se preguntarán, pero es lo mismo, ¿no? Quitar masa monetaria del mercado y reducir inflación. Sí, es decir, poner masa monetaria, que es lo que han hecho los bancos centrales, es aumentar la inflación. O al menos poner en peligro todo ese sistema alrededor de la inflación. Pues ahora solo hay una pregunta encima de la mesa. Y hay un factor que no se tenía en cuenta que destroza todo lo que los bancos centrales tenían en su plan, que se llama petróleo, que se llama energía. Nadie se podía imaginar que un movimiento, que un impacto tan fuerte energético en el conjunto del mercado pudiera poner en duda, en riesgo, pudiera desbarrar ese plan de los bancos centrales, en concreto el plan de la Fed. ¿Puede la Fed sacarnos adelante, cumplir su plan sin destrozar la economía? Ese es el punto principal ahora. Fíjense en estos gráficos de Charles Schwab, en el que se analiza el momento en el que estamos y las claves fundamentales para que esto no se vaya por ahí. La Fed puede tener un plan, pero la realidad puede ser otra. La Fed puede haber intentado ver cómo va a ser el futuro de la economía, pero el futuro de la economía, que no tiene una bola de cristal, pero sí mucho poder, puede no ser el mismo. Fíjense, porque hay un factor que es fundamental en todo este entorno, que se llama demanda interna, lo que aquí en España nos falla.
pero no en Estados Unidos. Este consumo interno, el gasto de los consumidores, la demanda interna, ese poder de las familias para seguir saliendo de fin de semana porque ya ha pasado el coronavirus y el buen tiempo y vámonos todos al campo y a gastar y a comer y a tal y movimiento de la economía. Y ahora hace 2 años que no hemos ido a no sé qué sitio, vamos niños a no sé qué sitio, todo para allá, movimiento económico que tiene un problema fundamental. Niños, que nos vamos de viaje a no sé dónde. Pues prepara el bolsillo con la gasolina. Gobierno de España, 3 meses más a 20 céntimos subvencionada la gasolina. Estados Unidos, vamos a bajar a $3 el galón. Todos los gobiernos intentando que el plan no descarrile. ¿Y cuál es el problema del plan? Que nos han endeudado hasta las cejas para intentar mantener unas cifras económicas de empleo que querían ellos por motivos electorales. Pero las empresas no estaban dispuestas a endeudarse hasta las cejas. Hombre, si me lo regalas, nada es gratis. A partir de ahí, la pregunta clave es la misma. ¿Puede la Fed cumplir su plan sin llevar a la economía a un descarrilamiento, a una recesión, a una situación muy complicada? Pues ahí la clave está en el consumo interno. Primer trimestre de 2021, fíjense el movimiento del consumo interno, del gasto de las familias, de la demanda interna, con un crecimiento de la economía por encima del 6%, por encima del 6%. ¿Pero qué estaba tirando? La demanda interna. Cuando la demanda interna empieza a flaquear, baja el Producto Interior Bruto, tercer trimestre de 2021, primer síntoma de que algo empezaba a venir con una inflación que empezaba a subir y que los bancos centrales estaban de fiesta. En concreto, Jerome Powell, que estaba más pendiente de cuestiones internas sobre quién hacía negocio con información privilegiada, supuestamente, y de renovar su mandato. Y ahí la Fed no tenía el plan. Ahí la Fed tenía un plan, que era el del aterrizaje muy lento, un landing muy lento de la economía norteamericana. Pero aquí, donde el consumo interno empieza a ver en Estados Unidos que la inflación y otros problemas empiezan a asomarse, donde han pasado de consumir mucho a una situación de consumo menor, remonta en Navidad y dice adiós para siempre. Primer trimestre del 22, donde además todo el cambio en los inventarios privados tiene una caída muy fuerte, donde gracias por Estados Unidos recupera toda la balanza comercial, dólar fuerte, el movimiento de su moneda, le hace no descarrilar. Y ahora, esto es una estimación, Charles Schwab dice, no, es que la demanda interna en el segundo trimestre del año se va a recuperar bastante. ¿Cuánto bastante? Se va a duplicar. Estuvo en el 2,7% de crecimiento, estima Charles Schwab que esté en el entorno del 5%. Y con un crecimiento del 5% de las familias, de los individuos, gastando, prevé que la economía norteamericana no entra en recesión por un segundo trimestre negativo, sino que se recupera. Pero fíjense cómo está la inversión fija, fíjense cómo está la inversión también inmobiliaria, tipos de interés, el Euribor, aquí se espera que esté en el 1% a final de año, en Estados Unidos 5%. Fíjense cómo está la inversión. Y luego tenemos el movimiento de cómo está esa inversión privada, esos inventarios, ese cambio que sí va a mejorar, dice Charles Schwab, en el segundo trimestre. Eso llevaría a un crecimiento de la economía que estaría en el entorno del 2%. ¿Gracias a qué? A la demanda interna. Por lo que, ¿cuál es el punto principal para que la Fed cumpla su plan y no descarrile la economía? Punto 1. Que no venga un huracán a los mercados, como ayer dijo Jamie Dimon, el consejero delegado de JP Morgan, y arrase con todo. Y lo que dijo Jamie Dimon es lo mismo que se dijo en Davos. No, si la situación es buena. El problema es que allí a lo lejos vaya nubes. Aquí va a llover. Uy, veo truenos. Y viene hacia aquí. No, la situación es buena, razonablemente. En la situación actual, en el momentum actual, la Fed cumple su plan. Y por eso la Fed dice, no vamos a entrar en recesión.
Ojo, porque ayer también lo que hablaba Jamie Dimon es, ¿y si la recesión es inevitable? ¿Cuándo llegaría? ¿2022? Porque igual Deutsche Bank dice que es a final de 2023. Pero con una demanda interna que pudiera volver a perder fuerza, lo que es inevitable es la recesión. ¿Cuándo? Pues a final del 22, principios del 23. Y ese es el punto en el que los analistas, la banca patrimonial americana, ayer estaban divagando, debatiendo alrededor de ¿la Fed puede cumplir el plan sin tirar todo al suelo? Porque igual el contexto económico ya no le permite a la Fed cumplir con el plan. Y aunque la Fed siga pensando eso, ayer sale el libro beige de la Fed y dice, bueno, vemos condiciones un poquito más moderadas de crecimiento. Mercado laboral, uy, vemos mayor tensión en el mercado laboral, dependiendo de los distritos en Estados Unidos. El libro beige de la Fed ayer sí que muestra una situación en la que ya empiezan a haber distintos distritos, distintos estados de Estados Unidos, que la recesión es posible. ¿Puede cumplir el plan sin descarrilar toda la economía? Fíjense en este otro gráfico. ¿Puede la Fed llegar a donde quiere? La M2, comparado con las recesiones. Momento de recesión, subida de la M2. Fíjense en el momento en el que estamos. Fíjense en el momento en el que empieza a salir esa parte monetaria del mercado en un movimiento de caída en la jornada, en el momento actual, con una masa monetaria, dato interanual, gráfico de Charles Schwab, sobre dónde puede andar ese movimiento. ¿Qué nos indica la masa monetaria en este gráfico? Nos indica un movimiento de pérdida de dinero, de salida del mercado, que puede poner en cuestión que de verdad el consumo interno pueda ir a la velocidad que quiere ir, que debe ir, porque sin consumo interno la Fed no hace nada, y lo que daña al consumo interno es unos precios de la gasolina, de los alimentos, etc., 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 que quita dinero del bolsillo del norteamericano, del estadounidense. Fíjense este otro gráfico, y a partir del estadounidense vamos todo detrás, ¿eh? Aquí lo que estamos viendo es qué es lo que de verdad está generando la inflación en Estados Unidos. Vamos a quitar energía, vamos a quitar comida, alimentación y vamos a ver bienes y servicios. Oiga, es que usted solo en bienes sin energía y comida, alimentación, está creciendo en algunos bienes por encima del 10%. Es que la culpa es de Putin. Bueno, de Putin y de que tus coches de segunda mano se venden más caros que los nuevos. Cadena de suministro. Microchips. Ahí está el huracán que ayer decía Jamie Dimon. No, si entendemos lo de la guerra de Ucrania, y eso es una presión enorme en la economía. Pero decía Jamie Dimon, bueno ya, la cadena de suministros y los lockdown que hemos vivido volviendo a poner la cadena de suministro a tope y coches de segunda mano que valen más que los nuevos. El desbarajuste, el huracán, que decía ayer Jamie Dimon textualmente, consejero delegado de JP Morgan, viene por la vía de un desacoplamiento, de un enrarecimiento de distintos factores de la economía. Pero si luego vemos servicios, pues el camino también empieza a ser importante. El camino alcista, en ese gráfico amarillo, en esa línea amarilla, ya en el 5%. Pero que este está en el 12%. Fíjense en este otro gráfico. Importante lo que sucede con la demanda interna a que el plan de la Fed no descarrile. Producto Interior Bruto, hay Producto Interior Bruto de inflación, vista a 3 años, movimiento, frente Universidad de Michigan, sentimiento del consumidor, compra de bienes, sobre todo en materia inmobiliaria. Fíjense, eso es una parabólica inversa. Es un movimiento bajista enorme en el sentimiento del consumidor sobre cómo va la economía. Y sin embargo la Fed nos está diciendo, no, 5%, del 2,7, del 2,5 al 5% prácticamente. De 2,7 a 5%. Dices, ¿en qué sentimiento del consumidor está que está gastando a destajo ahora mismo? ¿Dónde está el sentimiento del consumidor en Estados Unidos gastando a destajo? ¿Dónde está el sentimiento del consumidor aquí, en España?
Pero si está en negativo, 3,7. ¿Cómo va a repuntar? ¿Cómo va a tener fuerza esa economía? Ayer, Francia, sentimiento del consumidor, negativo. ¿Qué sucede con la demanda interna? Negativa. Sentimiento del consumidor, fíjense en qué punto, y vemos por otro lado lo que está sucediendo con con la inflación y ese sentimiento a 3 años vista. No es que esto es para allá, y es que ya han llegado a un acuerdo y ahora la inflación, bueno, la inflación, vamos a ver, porque aquí decía la ministra Calviño que el segundo semestre ya, dice no, segundo semestre, bah. No saben ni por dónde va la cosa, no tienen ni idea, van y dicen cosas dependiendo del plan. Oye, ¿cuál es el plan? El plan es este. Ah, pues habla para que el plan salga reforzado en tus declaraciones. Ah, pues fantástico. ¿Pero tienes idea de lo que estás diciendo? No. Ya, pero bueno, sentimiento. Fíjense en este otro gráfico y entramos en las 5 claves. Es la pregunta clave de la mañana. ¿Puede la FED cumplir su plan sin hacer descarrilar al conjunto de la economía? Si no, 5 claves del día. Vamos a ver si podemos ver. Vale. Otro gráfico más es la confianza de los consejeros delegados en esta encuesta frente a las recesiones. Fíjense las recesiones, 2020, 2008, inicio de burbuja tecnológica, sentimiento de los consejeros delegados en un momento en el que llega el coronavirus y repunta. ¿Dónde estamos? Volviendo a una sensación por parte de los CEOs, de los que toman decisiones, de los que deciden más contratación, menos contratación, más gasto, menos gasto, ahorro, reparto, dividendos, tal, de decir, que el plan de la FED, sin hacer descarrilar al conjunto de la economía, ahí está el sentimiento de los CEOs. Y un último gráfico para ver esta fotografía clara de la principal pregunta del día es: FED, ¿consigues tu plan sin tirarnos todo al suelo? ¿Qué están haciendo el resto de bancos centrales? En este gráfico de Bloomberg es una maravilla. Más de 60 subidas de tipos de interés desde el inicio del año. En la parte más amarillita, más naranja, los que han tirado tipos de interés hacia arriba a tope, Rusia, toda la parte del Pacífico, y los que están subiendo, China. Es un poco extraño. En este entorno inflacionario enorme, Japón que no lo mueva mucho, tiene sentido. Pero China es una isla. No es una isla, pero es una isla económicamente en el Pacífico, en el mundo, con un tipo o con un cambio o con un movimiento de los tipos de interés totalmente contrario al resto del mundo. No, son los lockdown. No, es que China está viendo otra cosa. Es que el plan de China es distinto. Es que China está viendo que tú no cumples el plan. Y si tú no cumples el plan, te vas a recesión. Y si te vas a recesión, ¿quién puede aprovechar el momentum económico? China, que saben más que todos los demás. Y a pesar de que China, Li Keqiang dijo, cuidado con nuestra economía, que podemos hacer un segundo trimestre negativo si no apretamos, China sabe que puede apretar. Bajada de tipos, y vamos a ver qué pasa con el plan de la FED. Si descarrila el plan de la FED, amos del mundo. ¿Cuándo? Veremos. Pero la posición de China en un descarrilamiento, en una recesión económica, con crecimiento, con tipos de interés bajando para reflotar sobre todo la parte inmobiliaria, China. Estados Unidos, con ese movimiento todavía tímido, pero fíjense lo que pasa cuando Estados Unidos hace ese movimiento de subida, como Latinoamérica, como Sudamérica, se convierte en naranjita, no precisamente en amarillo, como Canadá mueve ya un poquito más fuerte que Estados Unidos, y nos faltan los que estamos en Bavia, porque fíjense el Reino Unido, pero fíjense lo que está haciendo Europa. Nada. Ahora sí, lo va a hacer ya, y la duda es, ¿y el plan del Banco Central Europeo? ¿Cuál es el plan del Banco Central Europeo?
retener la inflación, ponerla otra vez en el 2%, pero no machacar las condiciones económicas. ¿Cuál es la diferencia entre este, que ya ha empezado a subir tipos, y este, que todavía no ha empezado a subir tipos? La demanda interna. Antes de que suba tipos el Banco Central Europeo, tiene al crecimiento de la economía europea, los países principales, los locomotora, Alemania, Italia, Francia, España, en una situación plana. Menos 0,2, más 0,2, más 0,3, 0. Y la demanda interna, al suelo. Demanda interna hacia abajo. A partir de ahí, ¿qué tiene Estados Unidos? Crecimiento de la demanda interna. Si gastan las familias, tengo más fuerza, puedo subir más. ¿El problema cuál es? ¿Por qué ha esperado tanto el Banco Central Europeo? Porque no son las condiciones para las familias. Porque están deprimidas en el sentido económico en el gasto. ¿Qué puede pasar con ese gasto cuando suben los tipos de interés? Al suelo. Y ese es el punto ahora mismo. 5 claves del día en este entorno en el que esta es la pregunta clave del día. Esta es la pregunta clave del día. ¿Puede la FED cumplir su plan sin que todo descarrile? 5 claves. Libro Beige, ayer, expectativas de crecimiento disminuyen, distritos de la FED temen por la recesión. Ojo con esto. Se lo contábamos anoche en nuestro canal de YouTube. África protesta a Europa porque las sanciones a Rusia le impiden comprar alimentos y empeora su situación. África, bueno, Rusia, Ucrania, principales exportadores de determinados alimentos, de determinadas materias primas, trigo, cereales, claves para la alimentación en África, necesidad de comprarlo también a precios importantes en la negociación. Notan ahora que van a Sberbank, a Gazprombank y dicen, sobre todo productores africanos, pero estos no están sancionados. ¿Y cómo compro? No puedes. Oye, que yo no soy europeo. Si compras, incumple las sanciones. Pero si yo no soy europeo. Ya, pero es que las sanciones es para todo el que compre a Rusia. Y no son solo de Europa, también son de Estados Unidos. ¿Cómo va un productor africano? Que es lo que está pasando en China también. Y dice, tome el dinero. Y dice, bueno, pues es que a partir de ahora ya no puedo hacer negocio contigo. Oye, ¿por qué? Porque has hecho negocios con Rusia. Los productores empiezan a decir, ¿qué hago? ¿Me quedo sin socios a nivel internacional si hago acuerdos con Rusia? Pero si no hago acuerdos con Rusia, me quedo sin trigo, sin cereales, sin alimentos. ¿Qué dice África? Le habéis puesto más presión a las relaciones comerciales y ahora mis empresas no quieren hacer negocios porque temen vuestras sanciones. Y me ponéis en una crisis alimentaria espectacular. Esto tiene un añadido. Ayer Biden, su administración, dijo que estaba planeando mandar barcos cargueros a Ucrania para llenarlos de trigo, cereales y sacarlos de Ucrania. Tiene que contar con el apoyo de Turquía. Si no tiene el apoyo de Turquía, complicada la operación. Pero ayer dijo que están comprometidos ya en hacer eso. Rusia dijo hace una semana, que les dejaba hacer eso si quitaban las sanciones. ¿A qué? A los fertilizantes, a la potasa. A partir de quitar las sanciones a los fertilizantes, ellos también pueden exportar fertilizantes y pueden también hacer un movimiento para sus alimentos, para sus cosechas, que es clave para Rusia. Y Estados Unidos dijo que nanay, que no. Ahora ayer Rusia dice, quiero llevar allí todo el cargamento y 25 millones de toneladas y sacarlo. Punto 1. ¿Qué significa que vas a llevar cargueros a Ucrania y que vas a sacar el trigo? ¿Tú? ¿Por qué? ¿Porque lo has comprado? ¿Porque te lo han dado? ¿Porque consideras que es tuyo? Punto 1 que debería resolver la administración Biden. Punto 2. ¿Te van a dejar salir? Tú entrar puedes entrar. ¿Y salir? Y entendemos que ese trigo no sale de ahí por intereses. No te dejarán salir.
¿O tienes algo pactado? ¿Y Turquía? ¿Va a apoyarte? Ha dicho que no quiere intrometerse en eso. Pero entras por ahí. Por lo que algo vas a tener que hablar con Turquía. Y punto tercero. En este momento en el que hay tal cantidad de preocupación y tal escasez alimentaria en trigo y en cereales, 25 millones de toneladas, ¿las vas a sacar tú al mercado? ¿A qué precio? Porque te vas a forrar. Fíjense en el movimiento. África le dice a Europa, se queja, me estás poniendo en un brete, me estás poniendo en un problema con estas sanciones unidas a las que ya ponía Estados Unidos, ahora le metes más presión en esas sanciones y nosotros no podemos comprar alimentos ya. Porque nuestras empresas dicen, me quedo sin negocio, ¿cómo haga ese acuerdo? Y por otro lado llega Estados Unidos y dice, no os preocupéis, que saco yo el trigo. ¿Y tú sacas el trigo por qué? Si no es tuyo. ¿Y a quién se lo vas a vender y a qué precio? ¿A África? ¿O a Europa? ¿O te lo llevas a Estados Unidos? ¿O te lo llevas a Asia? Ojo con el berenjenal que ha montado. Rusia, ayer, más cerca del default, 1,9 millones y a partir de ahí los CDS. Bueno, este es un punto importante. El 4 de abril no paga Rusia. Las sanciones lo impiden, paga el 4 de mayo, que era el final del periodo de gracia. Y de repente salen uno y dice, que te has olvidado de pagarme. Bueno, pero ¿cuánto es lo tuyo? 1,9 millones. Ah, pues no te preocupes. Bueno, no te preocupes, no, que no te dejan las sanciones pagarme. Bueno, pero te pago. ¿Cómo? Bueno, aquí lo tienes. No, no me llega. Pero además, te has pasado del periodo de gracia. 1,9 millones con M de Madrid, no billones con B de Barcelona. 1,9 millones. Y estos poseedores de bonos dicen que me da igual, que te parece poco dinero. Pues me parece muy bien. Y cogen los seguros contra impagos y los ejecutan. Y dicen, empezar la subasta que quiero mi dinero. 1,9 millones, cogen los seguros contra impago, los piden e inician la subasta. Ahora habrá que decidir, porque no se ha hecho todavía, en la subasta cuánto de los 1,9 recuperan. Problema, levantan 2.500 millones en credit default swaps, que es lo que ya han hecho. Y a partir de ahí, pues esto es como cuando si vas a un sitio y dicen, venga, yo tengo aquí 100 billetes, ya, pero es que somos 2.000. Pues correr. ¿Y qué es lo que pasa? Que el 26 de junio, momento en el que la semana pasada, que Rusia intentó pagar en ese viernes y luego dijeron nosotros que no me ha llegado. El 26 de junio es cuando esos 100 millones de mayo cumplen. ¿Qué problema hay ahí? Que una vez que has levantado los 2.500 millones en credit default swaps, que los has puesto a funcionar, no se extiende al resto de la deuda. Bueno, se extiende al resto de la deuda si pagan los 100 millones. Si no pagan los 100 millones, hay 38.000 millones de aquí a final de año que, como ya han activado esos credit default swaps, todo bonista con un mínimo de inteligencia, que suelen tenerlo, dice, mi dinero, que para eso te pago el seguro por impago. Si lo piden los 38.000 millones, ¿qué es lo que va a pasar? Les hago spoiler ya. Entonces se inicia un proceso de default. Es artificial. Rusia tiene dinero, todo lo que quieran, pero pónganse ustedes en el puesto del bonista. Oiga, es que yo le puedo pagar, pero hay alguien que no me deja pagarle. Oiga, pues apáñese con el que no le deja pagarle, pero a mí deme el dinero. Pero es que no puedo, pero es que tengo más dinero, muchísimo más dinero que el que le debo a usted. Enhorabuena, páselo bien con él. Usted puede ser el tío Gilito nadando en dinero, pero es que a mí no me lo puede dar, porque está encerrado en su torre. No, pero tengo el dinero, y es verdad, lo tiene. Venga, vamos a hacer otra cosa. Venga usted aquí, a la casa del tío Gilito, y le doy los billetes por la ventana, se los tiro. Oiga, no, en serio, deme el dinero. 38.000 millones, que no son dos duros, no son los 1,9, 38.000 millones. Deme el dinero. No, le voy a abrir cuentas en rublos y usted viene y los cambia. ¿Y qué me hacen a mí? ¿Me va a pasar como a sus oligarcas? Complicada situación. Saque usted el dinero. No, venga usted. No, porque yo no quiero ir. Pues entonces no cobra. Pues entonces credit default swaps. Mis seguros por impago, que para eso
lo pago y a buen precio, y los credit default swaps a salir hacia adelante. ¿Y quién tiene los credit default swaps? Estados Unidos, sus empresas, su banca, sus gestores de fondos. ¿Qué han dicho? Los de su país. ¿Qué han dicho? Aquí hay un negociazo. Si antes o después esto se va a ir a default, antes o después esos credit default swaps son una pasta. ¿Qué pasa? Que cuando todo el mundo dice quiero ir ahí, quiero ir ahí, quiero ir allí, quiero ir ahí, quiero ir ahí, al final van allí. Y estamos llegando. ¿Por 1,9 millones? No, pero los 1,9 millones han levantado la alfombra. Han puesto a correr esos credit default swaps por 2.500 millones de dólares y a partir de ahora, el 26 de junio, el camino está marcado. Y los 38.000 millones que vienen no se van a esperar. Van a reclamar sus seguros por impago. Y a partir de ahí, hombre, el lío es importante. No, porque tenemos mucho más dinero, Rusia. Sí, sí, podéis tener toda la razón del mundo. Pero la realidad es que no podéis pagar. La realidad es que es la primera vez que las sanciones sí están poniendo en un brete y Rusia puede decir, pues me meto en mi caparazón y me quedo en mi país. Autarquía total y paso de todos. Bueno, a ver qué te dicen tus ciudadanos. No, están todos convencidos. Vale, me lo dices dentro de 2 años. Ese es el juego que ahora mismo está haciendo Occidente y que Rusia está intentando evitar vía argucia legal. Y luego tenemos la OPEP, Rusia, los acuerdos del petróleo que dan para un capítulo aparte. Que es como ayer dicen que la OPEP ha acordado con el resto de socios, que es como un club de amigos, que se reúne los domingos y deciden si comen esto o lo otro, ahí mirando el sol y viviendo como reyes, como marqueses, o con lo que quieran de adjetivo, que le van a vetar a Rusia. Pues salió la OPEP a los 5 segundos, a carcajada limpia. No hemos tratado en la reunión en ningún momento que no vaya a entrar Rusia en el reparto. Pero si son nuestros colegas, les faltó decir. Y salió Arabia Saudí y dijo, bueno, en el caso de que Rusia no ponga el petróleo, aquí lo tienen, vamos. Plan de domingo. Plan de domingo. Acuerdos de petróleo, Rusia salió enseguida, salió Lavrov diciendo, ¿qué decís? Pero si son mis colegas, ¿cómo van a sacarnos? Y si nos sacan, será porque queremos. Banco de España pide un pacto de rentas que incluya a funcionarios y a pensionistas. Punto clave en el medio plazo aquí en territorio nacional, en España, para ver con todo este contexto cómo se consigue mantener tercera ronda de inflación. Porque la segunda ya está hecha por no tener un pacto de rentas. Y fíjense en estas dos imágenes, es Sheryl Sandberg, Meta, su CEO, 14 años en la compañía, deja el cargo y llega un español que va a asumir ese puesto de número 2 de la compañía. Una de las personas clave que van a ponerse al frente de Meta, en un momento en el que el metaverso y todo ese comportamiento futuro de la economía en la parte digital llega. Ojo, porque Meta ha sufrido mucho precisamente por Sheryl Sandberg. Tiene un libro buenísimo, se llama Option B, muy recomendable, en el que marca con un talento también muy claro, como la resiliencia era uno de los puntos clave a la hora de que las organizaciones puedan gestionar el talento. Y lo hace desde una posición personal muy destacada, no les hago spoiler, en el que al inicio del libro marca cómo la resiliencia ha sido una parte de su vida. Sheryl Sandberg se va 14 años en la compañía, se queda en el board de Meta, de Facebook, y eso sí, va a hacer trabajo de fundación. Y un español coge ese espacio, coge ese terreno y se coloca como COO de la compañía, como número 2. Un crack. Eva Villanueva, mercados asiáticos.